Voy a confesar algo. Esperé 3 meses, no actué de inmediato. No grité ni lloré. Cuando me llamó vieja inútil, no le respondí en la cocina, solo sonreí. Me terminé el café. Y esa tarde saqué mis archivos legales, .nn, porque no se trata de ganar por impulso. Se trata de ganar para siempre. Cuando finalmente escuchó la decisión del juez, se dio cuenta del gran error que había cometido. N. Me llamo Margarita. Tengo 65 años. Durante 32 años ejercí como abogada en casos de derecho de familia, sucesiones y estafas en NNHE, ganado el 94% de mis casos. He denunciado a personas que se encontraban en una buena situación jurídica. He defendido a personas que habían perdido toda esperanza. NNH. Hace 3 años me jubilé. No porque fuera mayor, porque quería pasar tiempo con mi familia, con mi hijo Ricardo, con mis nietos, con mi vida. Funer NFUE. Un error mío. No la jubilación. Pensar que mi familia entendería su significado. Como si 32 años de sacrificio se borraran con una tarjeta de jubilado. Como si yo no fuera más que una persona que ganaba dinero y no mostraba determinación. Me da protección, justicia y poder. Es mi identidad. Y entonces, no me di cuenta. Ricardo se casó con Diana hace 7 años. No al principio. Todo era perfecto. Diana me abrazaba. Me traía flores. Me llamaba mamá, con cariño. Yo me lo tomaba muy en serio. Ricardo es un exitoso hombre de negocios. Tiene 3 tiendas de ropa. Cuando tenía 25 años, le apoyé económicamente. Le presté $60,000. En aquel entonces, tenía la esperanza de que me devolviera el dinero. Nunca me pidió que se lo devolviera. Es mi hijo. El dinero era un regalo. Pero sé exactamente en qué se gastó. Cada centavo. Cada gasto. El 95% se destinó a su exitoso negocio. Luego vi a Diana y lo olvidé todo. Porque ella tomó la decisión equivocada. Y yo también pensé mal. Es decir, que no la controlaría. Diana empezó mintiendo mucho. Empezó poco a poco. De tal manera que era difícil darse cuenta. Margarita querida, ¿es correcto que una hermana mayor se entrometa en cómo crían a sus hijos? Me dijo un día, con un tono de voz tranquilo, como si estuviera haciendo una pregunta inocente. NNN, pero no era inocente, era una prueba para ver hasta dónde podía llegar. Entonces lo comprendí. Diana, solo me pregunto si están bien, le respondí. Lo sé, dijo. Pero los tiempos han cambiado. Los niños necesitan libertad. Vuestra generación es muy autoritaria. Libertad. Comer dulces toda la noche. No hacer los deberes. Portarse mal con los profesores. Esa era la definición de libertad de Diana. Y luego comenzaron las restricciones. Poco a poco, como el antagonista de una película de acción, empezó a controlarme poco a poco. Primero, no podía ir sin avisar. No quiero molestaros, decía. Es mejor que las visitas sean programadas. Luego, tuve que concertar una cita, con antelación. Preferiblemente, había que avisar con antelación. NN. Después, cancelaba constantemente esas citas. Si no era por una excusa, era por otra. Internet está lleno de excusas así. Los niños están cansados. Margarita, tenemos planes. Hoy no es un buen día. Mi hijo Ricardo. Simplemente desapareció. En las conversaciones, en la toma de decisiones, en la vida de sus propios hijos, como si no fuera una inversión, sino una máquina de hacer dinero a la que se le asignan tareas. NNH. Hace 9 meses, mi hijo pequeño Javier tenía fiebre. 39 grados. A esa edad es muy grave. NNLLAME con acento agudo a casa. Diana contestó. Su voz era normal pero fría. ¿Cómo está Javier? ¿Tiene fiebre? Está bien, descansando. Tranquila. Dijo, le has dado paracetamol. Margarita, sabemos cómo cuidar a nuestros hijos. No te preocupes. NNCOLGO, con acento agudo. Como si yo no fuera nada. Como si no fuera mi nieto. NNSU tono, no me molestó. Me molestó la seguridad que tenía ese día. La seguridad de tenerlo todo. A mi hijo. A mis nietos. La vida que Ricardo había construido. Como si él fuera el que mandaba en esa casa. Como si yo solo fuera una visitante. Esa noche no dormí.
Me preocupaba que a Javier le bajara la fiebre. Pero más aún, pensaba, ¿qué está haciendo esta mujer en esta casa? NESPERE con acento agudo una semana para reunir el valor. Una semana. Como abogada con un 94% de casos ganados, esperé una semana para hacer una llamada telefónica. Eso demuestra que había perdido mi fuerza. Entonces llamé a Ricardo, a su oficina, donde Diana no estaba. Hijo, tengo que hablar contigo. Sobre tu matrimonio. Un largo silencio. El silencio al teléfono es muy largo. Es una señal. Lo sé. ¿Qué pasa, mamá? Ricardo, no quiero entrometerme, pero ¿eres feliz? ¿De verdad eres feliz? Un silencio aún más largo, como si él también quisiera preguntarlo. Mamá, Diana dice que tú intentas controlarlo todo, que quieres dirigir nuestras vidas, que quieres entrometerte en su vida. ¿Ella ha dicho eso? Pregunté. Sí, dice que eres muy autoritaria. Dice que quieres dirigir nuestras vidas, que quieres controlar cada movimiento de mis hijos. Respiré hondo. Intenté mantener la calma, pero había una voz dentro de mí, la voz de 32 años de experiencia, que me decía que esto estaba planeado. Ricardo, ¿recuerdas cuando tenías 25 años? ¿Cuando querías abrir tu primera tienda? Sí. ¿Quién te prestó $60,000? Nadie quería hacerlo. Nadie creía en ti. Pero yo te los presté, porque creía en ti. Mamá, eso es pasado. No, no es pasado, es presente. ¿Quién te los prestó, Ricardo? ¿Quién? Tú. ¿Y en todos estos años te he pedido que me devolvieras ese dinero? ¿Te he pedido intereses? ¿Te he hecho firmar algún documento legal? No, pero ¿ahora mi mujer me llama autoritario porque me preocupo por el bienestar de mis nietos? ¿Porque quiero verlos? Oí llorar. Mi hijo tiene 42 años. El director general estaba llorando. ¿Qué quieres que haga, mamá? Dime qué debo hacer. Colgué. Tenía que colgar. Porque había mucho que decir. Pero no era el momento de hablar. Era el momento de actuar. Actué. A partir de ahí, utilicé lo que sabía. Mis 32 años de experiencia. Mi instinto. Mis conocimientos. En pequeñas investigaciones por estafa, casos de divorcio, casos de herencia. ¿Qué es lo que sé de todo ello? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde se esconde la mentira? NNSE con acento agudo. ¿Dónde buscar? TNN. Contraté a un detective privado. Lo conocía. Llevaba 15 años trabajando conmigo. Prudente. Eficaz. Discreto. Por favor, yo lo sé, le dije. Pero demuéstralo con pruebas. Todo. No importa lo que encuentres. Si lo encuentras, lo encuentras. En 2 semanas, recibí un informe de 47 páginas. En un sobre bien cerrado, en Diana tenía una relación con el gerente de una de las tiendas de Ricardo. Se llamaba Álvaro. El gerente con el que trabajaba en condiciones de complicidad, acuerdo, pero era un problema matrimonial. Grave pero normal. Todos los jueves por la tarde iban a un hotel, el Hotel Rivera. La habitación era siempre la misma, la 412. Entraban a las 2:30 de la tarde y salían a las 5:45 de la tarde. En eso se consideraba una prueba. Bien, pero no era suficiente. Sin embargo, el informe continuaba. Pasé las páginas para ver las conclusiones del detective. Entonces encontré la peor parte. Diana transfería dinero de la cuenta de la tienda de Ricardo a sus cuentas personales. Pequeñas cantidades. Tan pequeñas que pasaban desapercibidas. Pero de forma constante. Sistemáticamente. Un patrón obstinado. En un mes. $5,500. El mes siguiente. $6,200. El mes siguiente. $7,100. Las cifras iban en aumento. Se estaba envalentonando. En un año. $89,000. Casi $90,000. Casi la misma cantidad que le había prestado. Pero eso no era todo. También encontró mensajes de WhatsApp. 47 páginas. Entre Diana y su abogado, sí,
Ya había consultado a un abogado. Los mensajes tenían 6 meses de antigüedad. Si nos divorciamos ahora, había escrito el abogado, David Fernández, podemos reclamar la mitad de todo, incluidas las 3 tiendas. ¿Qué tan seguro estás?, había preguntado Diana. Muy seguro. He hecho un informe. Él es emocional. No luchará. No tendrá abogado. Podemos jugar nuestra carta. ¿Y si opone un poco de resistencia? ¿Qué puede hacer? El dinero será tuyo. Ni siquiera se dará cuenta del abogado. No, era una limitación. Era más grave de lo que pensaba. Era un robo premeditado, calculado y asesorado por un abogado. Luego leí las últimas páginas. El detective lo había descubierto todo. Diana había abierto 3 tarjetas de crédito a nombre de Ricardo. 3, sin su permiso. Su firma había sido falsificada en todas ellas. NDE una tarjeta. $23.000. NDE la segunda. $19.000. NDE la tercera. $15.000. Total $57.000. Deuda de tarjetas de crédito. A nombre de Ricardo. Sin decírselo a él. Ni además, Diana había abierto una cuenta bancaria a nombre de Ricardo, diciendo que era una cuenta de inversión. Había sacado $35.000 de la cuenta de ahorros de Ricardo. Como inversora, había dado ese dinero a un verdadero inversor, pero luego el inversor había desaparecido. O no existía. O era él mismo. Todo. 89.000 más 57.000 más 35.000 es igual a $181.000. Pero el informe decía 200.000. ¿Dónde está la diferencia? Miro las últimas páginas. Otras cuentas. Otras tarjetas. Otros proyectos. En Diana había abierto una cuenta a nombre de otra mujer ficticia que yo sabía que conocía. Se llama cuenta falsa. Es algo que se hace a menudo, pero en este caso tuvo éxito en dinero transferido a esta cuenta. $45.000 total. $226.000. Pero el informe decía 200 porque parte se había devuelto. A inversiones fallidas. A fraudes. A pérdidas. El DRN, robo neto. $189.000. Si el informe decía 200, seguramente había otras cosas. Pero esto era suficiente. POR último. Había encontrado algo más. PNNL detective. Había hablado con varias personas. La profesora de preescolar de Javier conocía a alguien. Le preguntó. ¿La madre de Javier viene a menudo a casa? Rara vez, dijo el profesor. Si viene, suele ser hasta altas horas de la tarde, y entonces Javier se queda en casa de otro niño. P.O.R. la tarde, es decir, los jueves. A la hora en que iba al Hotel Rivera, Javier, 4º curso. Solo en casa sin cuidador, los jueves. Durante horas. Durante 2 años al leer esto, algo estalló en mi cabeza. NNPUSE, los documentos que me había dado el detective sobre mi mesa. Los saqué del sobre. Miré las 47 páginas. MNN fotografías. Extractos bancarios. Mensajes. Registros de transacciones. Solicitudes de tarjetas de crédito. Informes escolares. Todo estaba ahí. Todo era legal. Todo era prueba. Tomé un café. Me senté a la mesa. Me terminé la primera taza. Me tomé la segunda. Durante 32 años defendí a personas engañadas, traicionadas y abandonadas. Aprendí que las mujeres no siempre pierden, que el personal administrativo no siempre tiene la razón, que el dinero siempre habla. Y ahora mi propio hijo avanzaba hacia adelante, hacia un cura doloroso, hacia un pozo en el que había caído. Un pozo lleno de acciones y amor ciego. Esta situación me mataba, porque yo no era el único en peligro. Yo también había confiado demasiado. Tenía 2 opciones. Es opción 1. Decírselo a Ricardo y dejar que él lo resolviera. Pero ¿y si no lo hacía? ¿Y si por ser emocional, prefería creer a Diana? ¿Y si decía, quizás haya un malentendido? ¿O si era demasiado indulgente y decía, quizás estamos pasando por un mal momento, ¿lo superaremos? ¿O por miedo? Huir del pleito. Porque los hombres pueden tener miedo de luchar. No quieren confesar. Montey, y entonces Diana se quedaría con la mitad de las tiendas. Y quizá más. Javier se quedaría solo y mal visto. Ricardo sería un hombre divorciado, sin dinero y destrozado. No. Opción 2. Hacer lo que pudiera. Con impaciencia. Con meticulosidad. Basándome en las lecciones de 32 años. Pero esta vez por mis propias familias. NNE, elegí la opción 2.
Pero Dios sabe que tenía el corazón roto, porque parecía protección, pero yo sentía que era venganza. Pero no lo era. Era misericordia. Durante 2 meses trabajé día y noche, como lo hacía en mis mejores años. Pero esta vez tenía un motivo especial. Sentía un fuego interior. Intenté aparentar calma, pero no lo conseguí. Intenté mantener la calma, pero no pude. Enculochodo en estricto orden. Tener pruebas no es lo mismo que presentarlas correctamente en el tribunal. El ángulo es importante. La estrategia es importante. La presentación es importante. El momento es importante. Volví a comprobar que Diana tenía 3 tarjetas de crédito secretas. 3. En los registros bancarios. Tan claro que no se podía negar. Un NNEL fraude no era de 89.000, sino de más de 200.000, quizás 226.000, según el informe del detective. Además, descubrí que Ricardo había abierto una línea de crédito a su nombre. $35.000, sin su permiso. Su firma había sido falsificada. No era solo un fraude, era un robo de identidad. Un delito grave en POR último. Encontré pruebas de que había contactado con una bruja. A través de Internet. Los mensajes estaban grabados. Diana había pedido un trabajo para mantener alejada a la familia de Ricardo. Por escrito. Grabado. También había pagado $500. Era una prueba. No sería admitida en el juicio. Pero tras el juicio, después, mostraría su psicología, su desesperación, su disposición a hacer cualquier cosa. Ordené todos los documentos cronológicamente. Pegué las marcas cifradas. Tomé notas. Como abogado ficticio, como yo, planifiqué la apertura, las alegaciones y el cierre NNN. Construí mi caso como lo había hecho 32 años antes. Tenía que ser perfecto, no un martes. Llamé a Ricardo a mi casa, no un sábado, porque el martes es menos sospechoso. Parece menos planeado. Quiero que veas algo, le dije. Solo nosotros dos. Entra en la habitación. Se sentó, frente a la mesa. La misma mesa en la que hicimos los deberes de matemáticas hace 32 años. Mira estos documentos, le dije. Se mostró cauteloso, pero puse el documento sobre la mesa. Primera página. Fotos. Diana y el director Álvaro en el Hotel Rivera, saliendo por la misma cortina. Vestido mal ajustado. Marcas de uñas en el cuerpo. Miradas evasivas. Mi hijo palideció. ¿Qué es esto?, preguntó. Le dije. Página siguiente. Extractos bancarios. Fraudes. Tarjetas de crédito. Con explicaciones al lado, Margarita, dijo sin dirigirse a mí, sino llamándome directamente por mi nombre. Esto. Sí, dije. Lo sé desde hace 9 meses. Empezó a llorar. Mi hijo, de 42 años, un exitoso empresario, empezó a llorar. Al principio se contuvo, pero luego no pudo evitarlo. ¿Qué debo hacer?, dijo. Ya no era el mismo. Nada, le dije. Yo lo hice. Preparé el caso como si fuera una obra de arte. Cada punto estaba respaldado por documentos. Cada acusación estaba respaldada por pruebas. Cada prueba se presentó en orden para lograr el máximo impacto en estafa, robo, blanqueo de capitales, robo de identidad, adulterio, negligencia infantil, NNNO. Se trataba solo de un caso de divorcio. Era un rompecabezas de delitos graves. Presenté el caso un martes. 2 días después de que se notificara la vista en el tribunal, Diana recibió la citación ese mismo día. NNSU abogado. El antiguo abogado David, que ayudaba a Diana, se retiró inmediatamente del caso. Intentó poner una excusa, pero el juez se limitó a decir, aceptado. El juez conocía a ese hombre, sabía lo que había en juego. Diana encontró un nuevo abogado, un hombre calvo, con gafas y de baja estatura. Se llamaba López. No era un buen abogado, pero lo intentó. Que reconocer que Diana no se rindió sin luchar. Tenía munición con un punto NNL. Abogado López defendió que todo era un malentendido. Intentó suavizar las cosas. En mi opinión, dijo, la señora Margarita es solo una suegra vengativa.
Una anciana que no puede aceptar que su hijo haya crecido. Esa es la base de todo el juicio. La venganza personal. El juez. Estaba recostado en su mesa. Levantó la cabeza y me miró. Sonreí, porque el abogado había dicho exactamente lo que necesitaba oír. Porque ahora iba a rechazar eso. La tesis del enemigo. Porque podía presentar eso como respuestas basadas en la experiencia. Señoría, dije, levantándome, la defensa quiere que sea una suegra emocional, como si se tratara de un asunto personal. No. Permítame presentar la prueba A. En la pantalla se mostraron los extractos bancarios, uno tras otro. Transferencias constantes durante 14 meses desde la cuenta comercial de Ricardo a las cuentas personales de Diana. $89.000, dije. Sistemáticamente. Con impaciencia. Registrados. El abogado intentó objetar. Prueba B, dije. Las conversaciones telefónicas entre Ricardo y David, el antiguo abogado de Diana. Se reprodujeron las conversaciones. En el tribunal. Cada palabra clara. Con nitidez. Estrategia de divorcio, dijo David. Ella es emocional. No va a luchar. El abogado López se puso rojo como un tomate. Prueba C, dije. Solicitudes de tarjetas de crédito. A nombre de Ricardo. Su firma falsificada. Mostré las fotos. La firma real no coincidía. Y por último, prueba D. Javier, el hijo de 4 años de Ricardo, se queda solo en casa los jueves de 2:30 de la tarde a 5:45 de la tarde. No tiene niñera. La puerta está abierta. Los informes del jardín de infancia lo confirman. Al día siguiente, Javier parece pálido y débil. Silencio. Silencio total en la sala. El juez asintió con la cabeza. ¿Es suficiente?, le dijo a López. Siéntese. NLA. Sentencia llegó una semana después. Con la notificación oficial del tribunal. Respuesta Primero. Custodia total de Ricardo. Diana solo tiene derecho a visitas supervisadas. Una vez a la semana, 2 horas, supervisadas por un guía. Segundo. Orden de alejamiento cautelar. Diana no puede acercarse a menos de 100 metros de Ricardo, de los niños o de los negocios. Tercero. Restitución total. $289.000. El fraude original de $189.000 más intereses y multas de $100.000. Cuarto. Responsabilidad penal por robo de identidad. El expediente se envió a la Fiscalía en quinto. Las 3 empresas permanecen al 100% a nombre de Ricardo. Diana no puede reclamar ningún derecho. Sexto. Gastos legales. $47.000. Diana paga. Diana presentó un recurso de apelación. 2 veces. Las 2 las perdió. Inició una investigación judicial contra el juez David López, su antiguo abogado NNHOY. 14 meses después, Diana está bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio penal. Ricardo reconstruyó su vida. Poco a poco. Con terapia. Con la ayuda de buenas personas. También con terapia para niños. Javier todavía llora algunas noches. Se siente aturdido algunos días. Pero está a salvo. Lo cuidan bien. No ve a animal. Hace un mes. Ricardo vino a casa. De la mano de su hijo. Se sentó a mi mesa y me preguntó. Mamá, ¿cómo sabías qué hacer? Porque durante 32 años vi cómo engañabas, manipulabas y controlabas a la gente. Reconozco los patrones. Ve a los que vienen. Y cuando vi a Diana por primera vez, algo no encajaba, pero entonces no supe qué era. ¿Te arrepientes de haberte jubilado?, preguntó. Has pasado tanto tiempo como abogada. Si no hubieras dedicado tiempo a tu familia. No, respondí. No me arrepiento de haberme jubilado. Pero sí me arrepiento de haber pensado que mi familia no podía hacer lo mismo que yo. Como si mi fuerza solo sirviera para mis clientes. Como si tuviera que estar adormilada en casa. Mi hijo se quedó en silencio. Luego dijo, gracias mamá. Me has devuelto la vida. No, le respondí. Solo te ayudé a abrir los ojos. Tú te has ganado tu vida. En algunos dicen que fui demasiado lejos. En las redes sociales. A través de sus amigos. Margarita es muy controladora. Es una madre que vive para su hijo. No. Debería haber acelerado el divorcio.
También tiene que vivir para sí misma. Lo peor. Ha destrozado una familia. Diana también era una víctima. Quizás solo la manipularon. Pero qué sé yo. ¿Por qué roban las personas? Porque nadie las detiene. ¿Por qué engañan las personas? Porque creen que pueden salirse con la suya. Porque descuidan a los niños. Porque nadie pregunta, ¿dónde está este niño? ¿Cómo está este niño? Diana nunca se arrepintió. Mientras se desarrollaba el juicio penal, surgieron delitos aún más graves. En otras empresas en las que trabajaba. Con otras parejas. Se casó 2 veces y estafó 2 veces. No fue un error cognitivo. Fue una elección. NNNNO. Se trataba de su caso. Era el caso de Ricardo. Era el caso de Javier. Era el caso de la familia. NNLA pregunta. ¿Fui demasiado lejos? Es errónea. La pregunta correcta es, ¿actué con la suficiente rapidez? NE. Y la respuesta es, no. Esperé 3 meses. A pesar de mis 32 años de experiencia, no fui capaz de descubrirlo. NE, pero lo que hice fue corregirlo. Y eso es lo que hice. NNH hace una semana. Mis nietos estaban desayunando conmigo. Javier tiene 4 años. No es un niño muy tranquilo, pero tiene un corazón puro. Abuela, me dijo, ¿cuándo vas a volver a trabajar? Para ocuparte de casos más importantes. Nen sonreí. Nunca me habían hecho esa pregunta. Nunca, cariño. Tu abuela ha cerrado todos sus casos. Pero, dijo su hermano de 8 años, ¿has ganado? ¿Todos? Sí, respondí. Todos y cada uno de ellos. Porque soy una persona que no ha aprendido a perder. Y lo que es más importante, soy una persona que ha sido educada para trabajar por los que pierden. Pero en este caso no había perdedores. Solo había personas que podían salir adelante y otras que no. Me llamo Margarita. Fui abogada durante 32 años. Me jubilé porque había otras cosas, o eso creía. Pero no era así. Cuando mi nuera intentó robarme, quitarme a mis nietos y destruir a mi hijo, la jubilación no significaba nada. NNN. Porque, ¿quién soy yo? Margarita, abogada, protectora, investigadora, buscadora de justicia. NNL. A jubilación era un título. La vida es otra cosa. Son diferentes. NLA, jubilada Margarita. Nadie se dio cuenta. Pero la abogada Margarita, nadie la ha olvidado.